Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidas. Muy contentos de estar con vosotros. Bueno, Lucila, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás pasando estos días? Estoy bien, aquí pasando el veranito en el Pirineo, que es siempre, que es donde vivo, y aquí podemos dormir por las noches. No sé qué tal vais ahí en Zaragoza, de calorcito. Sí, estamos difícil. Está complicado. Pues no, aquí Para dormir con estamos. 30 grados es un poco rollo, Sí, pero oye, hay que bueno, disfrutar lo que tenemos también, que tenemos sol. eso mismo, eso mismo. Y estamos, la verdad es que estamos bien, trabajando también en proyectos nuevos que tenemos, que iremos contando, ¿no? Sí, A las personas. Esto del confinamiento y la pandemia también ha traído sus cosas positivas, ¿no? cosas muy buenas Y también. es cosas muy buenas, que nos podemos comunicar con mucha gente, que Mm, muchos nos pueden escuchar, podemos compartir y podemos escuchar a muchos que también nos aportan. Bueno, claro que sí. eso. Bueno, pues nada, pues Va, vamos a empezar. claro que sí. Pues Cuéntanos. hoy tenemos un tema que a mí me parece absolutamente fascinante y además tengo que decir que es un tema que al principio de la vida profesional, yo creo que los profesionales de la salud, entre los que me incluyo como fisioterapeuta, pero yo creo que es un tema del que uno se da cuenta lo importante que es cuando pasan unos cuantos años. Yo creo que es una constante y que es una constante en relación también a cosas que ves que haces bien, pero parece que no tienen un resultado, parece que no te entiendes con tus pacientes, parece que quieres explicar muy bien las cosas y luego no tiene el efecto eso que uno pensaba. Y es el tema de la comunicación. Es el tema de la comunicación. Yo creo que estamos en un momento de darse cuenta. Yo creo que las ciencias de la salud se están dando cuenta ahora de cómo era de importante y parece que era un aspecto. ¿Me oyes? ¿Va bien? Espera, Iñaki, ¿Es la Iñaki, red? espera. Sí, Claro. vuelve a repetir este trozo que creo que es importante para situar a las personas. El último trocito. Vale. Cuando Estamos. dices, Sí. nos contabas, ¿no? Que al principio no nos damos tanto cuenta y que luego esto tiene una gran importancia. A partir de ahí, no sé si puedes coger el hilo, Sí, la que te hemos importancia perdido. está, a veces nos damos cuenta sobre los malos entendidos con nuestros pacientes, yo creo. Es, Cómo explicamos las cosas con todo cuidado para que entiendan lo que vamos a hacer con ellos, en particular ahora con las familias. Y resulta que no tienen el resultado esperado, que parece que no entienden lo que decimos, que a veces dejan de venir cuando nosotros estamos convencidos de que nos habíamos entendido. Y creo que las ciencias de la salud empiezan a darse cuenta ahora de la importancia de la comunicación en la terapia. Y en particular yo creo que ha hecho mucho el trabajo sobre el dolor crónico. ujú, La fisioterapia ha avanzado mucho en ese área del dolor crónico, de los cambios que hay en el cerebro y de cómo el solo enfoque manual igual no es todo lo que se puede hacer desde la fisioterapia y es necesario un enfoque más en la relación, ¿no? Y en los cambios de paradigma, en los modelos de pensamiento de la persona. sí, Y quizá en es ese una, punto también nos estamos dando cuenta de cómo es de importante esa construcción de la relación. Y eso es lo que vamos a hablar hoy y estoy encantado de tener aquí a mi amiga y compañera Lucila, que es una crack en comunicación y que para nosotros ha sido como un antes y un después, ¿no? En nuestro modelo de Tempi, eh, incluir la comunicación como una de las tres patas de nuestra mesa. O sea, nuestra mesa es, para los que no conocéis mucho, es la evaluación y el tratamiento de la estructura de lo musculoesquelético, la evaluación y el tratamiento del neurodesarrollo, la relación entre ellos, pero no es eso solo, eso está hilvanado por la comunicación, porque realmente nuestro trabajo es el servicio a las familias.
Y ya te voy a dejar con una cosa que es lo que yo veo. Yo no sé si muchos de los que estáis ahí os dais cuenta, pero yo lo que veo a las familias de los niños que vemos de peregrinaje por no sé dónde, qué sitios, y una constante es la sensación de no ser acompañados, la sensación de estar perdidos, la sensación de que su hijo tiene que ir aquí y allá, le tienen que hacer esto o lo otro, pero nadie les hace un plan, les explica, se sienta con ellos, hace una labor para esas familias específicamente, no solo si el niño puede mover más el cuello o menos, sino realmente estamos acompañando esas personas. Y creo que igual hay algunas claves que así en este ratito igual se te ocurre que nos podrías dar como pistas de cómo de así rápidamente podríamos comprender el asunto, qué podríamos hacer los que trabajamos en salud. Muy bien. Bueno, en relación a lo que dices, un poco también para poner contexto antes de empezar a decir cada una de estas claves, eh, cuando hablabas del dolor crónico, pero también se puede hablar de un problema de neurodesarrollo o de cualquier problema que esté relacionado con nuestro cuerpo o nuestra psique. Hay una lingüista que me gusta mucho, se llama Christina Hall, y ella dice, el lenguaje es un órgano de percepción. Y de hecho los problemas de dolor son problemas de percepción, aparte de músculos esqueléticos y todo el contexto que acompaña al dolor. Entonces, si conseguimos cambiar la percepción de las personas o de las familias sobre qué es esa dificultad en ese niño, qué posibilidades hay de mejora y resituar el paradigma y las cosas que se pueden hacer, creo que el tratamiento es completo. Y como decías tú, ¿no? A mí me pasó un poquito al revés, bueno, no al revés, parecido a lo que cuentas tú. Cuando empecé con esto de la comunicación, lo que me ocurría era que yo, al principio de mi carrera, pues ponía mucho énfasis en hacer muchas formaciones como muy técnicas, ¿no? Y yo decía, Uh-huh. ahí esta técnica y tengo que aprenderla bien, ¿no? Sí. Y porque aquella técnica con unos pacientes funcionaba de maravilla, y esa misma técnica, impecable, o sea, que yo me había aprendido el procedimiento de la A a la Z, no funcionaba. Y yo decía, aquí hay algo que falla. Y yo había llegado a desechar técnicas o lentes o formas de pensar solo porque yo no sabía llegar al paciente. Porque la clave no está en la técnica. La clave está en cómo, muy bien has dicho tú, en cómo creamos la relación. Y también una cosa que voy a contaros, y va a ir así engranado las habilidades, en cómo entramos en el mundo de la otra persona. Y esa es la clave. Para mí es la habilidad fundamental. La programación neurolingüística lo ha bautizado como el modelado, que es la primera habilidad que me gustaría, y que Sí. todos los que nos escuchan, seguro que ya la conocen, porque esto es más viejo que el ir a pie. Venga, Esto cuéntanos consiste, qué es el modelado, sí. el modelado es darte cuenta de cómo alguien hace algo muy bien y hacer algo más que copiar o imitar. Es decir, que toda persona cuando hace algo bien o hace algo mal, tiene como una estructura. Y esa estructura la podemos ver por el lenguaje. El lenguaje expresa parte de nuestro pensamiento y lo programa, de hecho. Entendí que hablamos tanto de la programación, pues el lenguaje también programa a las personas. En función de cómo me hablen y de cómo hablo, creo unos programas en nuestra cabeza. Entonces hay gente, cuando a mí me pasaba esto de las técnicas, incluso yo iba a ver gente que vendían, al inicio de mi carrera estuve con oftalmólogo, pero luego durante unos años trabajé en una óptica y hacía de todo, pues desde mirar la vista de las personas, pero también vender cosas. Y había gente que no vendía nada a nadie y había gente que vendía todo a todos. Y yo decía, aquí hay alguna cosa que falla. ¿Qué es específicamente? Y me puse a mirar a los que vendían todo. Y yo decía, Uh-huh. ¿y este tipo cómo lo hace? Y me di cuenta que en el lenguaje que utilizaban cuando hablaban con las personas, lo que hacían era primero entender la persona. Les hacían preguntas sobre sus intereses, sobre sus necesidades, sobre lo que les preocupaba. Y en el momento que entendían a esa persona, pero también detectaban las palabras que usaban, podían empezar a entrar en lo que nosotros llamamos el mapa del mundo de la otra persona.
Y en el momento que entras en, por ejemplo, si preguntas a alguien qué dolor tiene, o cómo percibe a su hijo, o cómo percibe aquello que le está ocurriendo, y tú puedes entrar en esa visión del mundo de esa persona, vas a ser capaz de comunicar. Eso es el modelado. Y el modelado sirve para muchas cosas. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho cómo das clase, y cuando me siento a escucharte, no escucho el contenido. También escucho el contenido, pero no escucho el contenido, escucho las metáforas que usas, cómo haces gráficos en la pizarra, cómo cuentas a los alumnos las anécdotas. Eso es modelar. Pues cuando entra un paciente en la consulta o una familia, hay que entrar en su modelo del mundo. Y para eso hay que hacer buenas preguntas, entre otras, y tener muy buena escucha. Y eso es modelar, sacar el modelo del mundo de alguien para poder entrar ahí. Eso sería como no solo poner como el acento en la tarea de lo que yo necesito conseguir en ese niño para que mejore su función, sino poner el enfoque primero en la familia, en la relación, en sus necesidades, ¿no? ¿Sería algo así? Eso mismo. Y para poder sacar el modelo de cómo piensan sobre el problema que tienen o la dificultad genérica y sistémica que eso supone, la forma de percibir eso es la clave. La forma de percibir y detectar qué es lo que la familia necesita es la clave. Antes de hacer cualquier evaluación, antes de medir nada, antes de tocar nada, de tratar nada, de pasar ningún test. Antes, y se va haciendo durante todo el tratamiento, pero el primer encuentro, modelar a la familia y sus necesidades, es súper, súper fundamental. Y a veces tenemos tanta prisa en hacer muchas Sí. cosas que nos olvidamos como de Ahora, construir esto. ahora me venía, mientras hablabas de esto, me venía esta exhortación, porque es una exhortación de la Organización Mundial de la Salud, de que los fisioterapeutas, especialmente en pediatría, estemos en un modelo centrado en la familia. Y ahora me pregunto yo, ¿no? Me pregunto yo, ¿cómo puede uno estar centrado en la familia si no reconoce o si no sabe reconocer las necesidades de la familia o no puede entrar realmente en lo que les está pasando, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta también a lo largo de estos años de algunos centros de fisioterapia con niños donde las familias sistemáticamente siempre se quedan fuera. O sea, quiere decir que evalúan al niño, la familia se queda en el pasillo y, y digo, ¿dónde está ese modelo centrado en la familia? Pero no está, a mí me parece que no es tan sencillo como parece, que uno se llena la boca con lo de modelo centrado en la familia, sí, pero luego en concreto, ¿qué significa? Yo creo que nos estás aclarando un poco qué significa también eso en un primer paso. Sí, creo que eso es importante para mí. Digo, no miro unos ojos, miro un niño a través del sistema que controlo y no evalúo el desarrollo del niño. Evalúo también qué estímulos ese niño ha recibido, cómo la familia ha acompañado, qué cosas la familia sabe que son importantes o no. Aparte de sus necesidades, también ver en el contexto que ese desarrollo se ha dado, porque parte de nuestra terapia van a ser consejos sobre estímulos, sobre cosas que la familia puede hacer, porque la familia, si la queremos implicar en un proceso, la fórmula es darle herramientas. Claro, Y para eso también hay que conocerla, ¿no? Bueno, ese se me ocurre. Eso muy es bien, el modelado de una familia para ayudar a la familia y a ese niño. muy bien. Muy bien. Oye, pues, Esa es, pues genial, vamos con el segundo consejo, la segunda recomendación, la segunda clave. ¿Qué nos dirías? vale. Utilizar un lenguaje para hablar con la familia. Hay que ser capaces de hablar en un lenguaje multisensorial. ¿Y qué quiere decir esto? Hay que utilizar palabras del mundo visual, del mundo auditivo y del mundo kinestésico, de las sensaciones. Hay que aprender a detectar como si la familia habla más de cosas visuales, auditivas o kinestésicas. ¿Podrías poner un ejemplo de qué es hablar? Voy al Sí, ejemplo, sí. Muy bien. Si yo le pregunto a una mamá en esa detección, en ese modelado, ¿no? Y esas primeras preguntas, a mí una de las preguntas que es muy genérica y me da muchísima información es, ¿y a tu hijo qué le gusta hacer?
¿no? Y le pregunto a mamá, luego se lo preguntaré al niño, porque también me interesa ver cómo se relacionan, qué cosas cuenta el niño, si cuenta lo mismo que la madre. Toda esa interrelación me da mucha información. Y, y voy a ver qué le gusta hacer a tu hija la pequeña. Iñaki, ¿qué le gusta hacer a tu hija la pequeña? Vamos con un ejemplo, vamos con un ejemplo en A la directo. mía, ¿Qué le gusta hacer? a la mía Una de le las cosas que le gusta gusta, hacer a tu hija. Sí, pues le gusta imitar lo que hacemos, por ejemplo, sobre todo a la hora de, por ejemplo, poner la mesa, quitar la mesa, le gusta llevar las cosas y ponerlas allí, muy por bien, ejemplo. Eso es una cosa por que le ej- gusta mucho. muy bien. ¿Y cómo hace eso de imitar? Pues yo creo que nos observa mucho en los gestos y ella quiere participar y entonces agarra algo parecido, lo va y lo hace de la forma más parecida a nosotros posible. Es como una especie de Muy imitación bien, también. muy bien. En esto que ha dicho Iñaki, yo os traigo palabras del mundo sensorial. Ella es observadora. Y la observación es una palabra del mundo visual. ¿Lo entendéis? ¿Qué observación? ¿Verdad? Que nadie me discutiría esto. Observar, ¿sí? Observar. Entonces, Iñaki está hablando en un canal visual. Entonces yo digo, así que esta chica rastrea, le gusta participar como en la familia y eso sería hablar sobre un aspecto visual, ¿sí? Eh, qué tal habla? ¿Tu hija la pequeña qué tal habla? Pues yo ¿También le creo gusta que imitar palabras? eh, algunas palabras, pero yo creo que en concreto, por el tema del bilingüismo, yo creo que no se lanza a hablar tanto, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué Eh, hace? ¿Señala mucho? ¿Señala? ¡Guau! ¡Guau! Es la reina del señalar así. Muy bien. Una tipa muy visual en este momento de su vida. Es decir, que sé que eso en vuestra familia está como muy cuidado. Entonces, si yo quiero hablar contigo y tú me vinieras a preguntar, que no es el caso, pero tú me vinieras a consultar sobre, ay, sospecho que mi hija pueda tener problemas de desarrollo y yo te preguntara, Iñaki, ¿por qué me dices eso? Y señala todo, observa todo, imita todo, palabras todo visuales, pero sin embargo no le escucho palabra. Eso es, entonces, estamos hablando de la dificultad dentro del mundo auditivo. Mm. ¿Me estoy explicando? Pero yo Sí, entro en tu mundo y ¿qué hace? ¿Y qué no hace? ¿Y qué cosas? ¿Y cómo se comunica contigo? ¿No es con palabras? No, con gestos, con señalar. Y se hace entender, ella se comunica. Bueno, entonces, como dices tú, como tú sabes de esto, dices, igual es el tema del bilingüismo, que esto va un poquito más tarde. No sé si me estoy explicando o bien. sea que de Sí, alguna forma tú no solo escuchas el hecho, sino también las palabras que utiliza la familia para hablar de eso, ¿no? eso mismo. Entonces, yo detecto lenguaje sensorial. O cuando una mamá me viene y me dice, estoy muy preocupada. Y yo le podría hacer una pregunta. Cuando hablamos de comunicación, siempre digo a la gente cuando sale del curso es, si vais a empezar a hacer preguntas raras y hablar raro, es que vais bien, porque estáis cambiando el modelo comunicativo, ¿no? Entonces, sería como, ¿y eso qué tanto te preocupa? ¿Lo sientes en el cuerpo? Le preguntaría yo a la mamá y la Ujú. madre dice, sí, me entra una angustia en el pecho, ya está, ya he sacado el cinestésico. Y yo voy a utilizar esa angustia en el pecho. Vamos a ver esta angustia a dónde te lleva, mamá. Yo ya he entrado en el mundo de esa madre porque estoy detectando su necesidad y la llevo a ella. Porque ella a lo mejor me diría, el papá me diría, yo lo que veo es que esta niña no habla nada. Yo veo que no habla nada, no escucho que no habla nada. Entonces al padre le tengo que hablar en un lenguaje visual. Y sin embargo, a la madre que siente una angustia en el pecho, le voy a hablar en un lenguaje cinestésico, de sensaciones, de emociones, de el ese preocupado. Y es Oye, sutil, ¿no? Es sutil. tú crees que esto influye en que las personas se sientan más escuchadas? Porque has entrado en su mundo. No estás hablando, no estás escuchando así como, sí, ya te entiendo. No, 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 no. Estás cogiendo sus palabras, su experiencia, haces preguntas sobre esa experiencia y has entrado, que has colado en su mundo. Pero te has colado de una forma además muy respetuosa, muy porque Mm, te interesa. Porque claro. si no te interesa, no haces las buenas preguntas y realmente nos estás escuchando bien. Al principio uno está un poco torpe porque dice, adiós, esto que son palabras auditivas, visuales. No importa. Y si no sabes, no importa tampoco. Pregunta en todos los canales sensoriales. En casa, ¿cómo mira?
¿cómo escucha? O, mamá, ¿a ti qué te preocupa de lo que oyes o de lo que ves en tu hija o de lo que sientes? Y trasladar el mundo sensorial a las personas. Es una forma de hablar que impacta mucho. No digo que sea fácil aprenderlo, pero a los oyentes que nos están escuchando les diría, os invitaría a que aprendéis a detectar las palabras del mundo visual, auditivo o kinestésico. El auditivo tiene que ver con la armonía, con el volumen, con el tono de alguien. Hay quien le importa mucho, ¡ay, me dices las cosas con un tono! ¿No? Esa persona pues está más afectada por eso. Hay personas que hablan mucho del mundo visual. ¿Y te has fijado? ¿Y has visto? ¿Sí? Uy, esto lo veo muy confuso, muy borroso. Y todo lo que hablan, metafóricamente incluso, utilizan eso. O hay quien todo se lo lleva al cuerpo. Que estoy con angustia, que tengo un nudo en la garganta, y todo se lo llevan al cuerpo. Pues esa forma de hablar vamos a hacer como si le diéramos la mano a la familia y la pudiéramos acompañar. Y ellos se sienten, entonces hacen así. Se relajan y ya te pueden contar todo. Me parece fascinante que tengamos como esa herramienta para hacer sentir a las personas que las comprendemos. Porque es nuestra primera función. Me parece Sí, fascinante, sí. Sí, sí. Pero yo creo que esto también necesita práctica sí. igual, ¿no? Y, o Hace sea, falta un yo me contexto acuerdo, teórico. yo me acuerdo en tu curso sobre comunicación, que a mí me encanta, que lo he hecho ya unas cuantas veces y lo voy a tener que repetir otras tantas, por lo que veo. Pues yo me doy cuenta en esas prácticas que haces, que las haces por grupos o por parejas, ¿no? Que uno se cuenta al otro una parte y es muy interesante que las personas aprenden a analizar como ese tipo de lenguaje del otro, ¿no? Y mientras lo hacen, yo creo que todavía la persona se siente más escuchada, algo así. Sí, Eso es lo eso que he ocurre. La visto. sensación, sí, la sensación es, me has escuchado. Y probarlo en casa con los... Digo, eso hay que probarlo siempre en un entorno seguro. Sí, por un poco uno va a hacer un poco el payaso, ¿no? A empezar a probar habilidades nuevas, hay que probarlo en casa. Y si de golpe alguien de casa te dice, uy, ¿qué pasa? Qué bien me estás escuchando, es que va a ir muy bien. Es que te ha pillado. Sí, 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 eso pasó con mi Qué hermana bueno. una vez que yo después del curso hacía las pruebas, digo, voy a practicar esto, vamos. Y al cabo de 20 minutos ella de hablar me dice, Lucy, ¿sabes? Que nunca nadie se había interesado tanto por mi trabajo como tú. Y dije, bueno, y yo lo estaba haciendo no de mentira, porque mi hermana siempre me interesa, pero lo hacía un poco Qué bueno. poniendo a prueba las habilidades, ¿no? Y ese es el feedback fantástico para decir, bueno, parece que voy entrando bien, ¿no? Qué Esas bueno, qué bueno. señales que el otro te emite, sí. Pues nada, genial. Oye, pues vamos a por el tercer consejo. ¿Qué nos dirías como tercera clave para De mejorar nuestra capacidad tercera clave, comunicativa? yo puse ahí una chuletilla. ¿Tú la tienes ahí, la chuleta? No, pa. No, no, Tengo no que pasa buscarla. nada, ¿eh? Si no, me voy aunque no las demos en orden, no pasa nada. Voy a hablar de una cosa que me gusta mucho, que es el feedback. No. Que es, para mí también hay un curso Tienes entero una sobre pasión con esto. esto del feedback, además, tú, ¿verdad? Sí, el feedback en todo, en la vida, como clínico, como persona, como amiga, como pareja, como madre. Para mí la vida es feedback y en función de lo que busques o la intención que tú tengas, el mundo, las relaciones te devuelven una información y tienes que aprender a leer. Con las familias pues pasa lo mismo. Dice la Organización Mundial de la Salud que los tratamientos de largo recorrido, y ya sabemos que el neurodesarrollo, tanto en niños sanos, ¿no?, que tratamos en TEMPI, pero también niños con ciertas dificultades, que también tratamos en TEMPI, o niños con daño neurológico, que también podemos ayudar en TEMPI. Bueno, para todos esos niños, cuando hemos entrado en el sistema familiar, y empieza el esfuerzo terapéutico de venir a menudo a consulta, de cambiar los hábitos en casa, de hacer cosas distintas, o la familia va recibiendo un feedback concreto, positivo, sobre cómo va el recorrido, la actitud o lo que sea que queramos potenciar, que ese sería el feedback de apoyo, Ujú. o el ánimo y las terapias largas caen. Van a caer. Van a caer. Hay familias muy campeonas. Yo lo que veo es que las familias con niños que ya vienen con problemas
si tienen madres y padres campeones, se Sí, arremangan, son y a estos no los luchadores. vence ni Dios. Son Son, luchadores, son luchadores. ¿verdad? Pero según qué familias, que esto que le pasa tampoco es tan importante, o no acaban de comprender porque a lo mejor no lo hemos sabido explicar suficientemente bien, o damos un feedback constante, permanente, periódico sobre cómo es la evolución del tratamiento, o no vamos bien. Y no me refiero solo a aspectos positivos. Con el feedback también hay una parte del feedback que es para apoyar la actitud, el desempeño, cómo mejora, y hay una parte del feedback que tiene que ser un feedback correctivo o un feed forward, quiere decir hasta ahora hemos hecho esto, las pruebas me dicen que no está funcionando del todo, aquí tenemos que añadir más profesionales que nos ayuden, es decir, también decir cuando las cosas no van bien, tener como la herramienta para contar qué no está funcionando y también poder acompañar, porque no todo en los tratamientos, ¿verdad? Iñaki, funciona tan bien, ni No. a la primera, ni nada es infalible y como esto depende de tantísimos factores, necesitamos dar feedback sobre cada uno de esos factores. Hay cosas a lo mejor que la actitud de los padres es muy buena, pero los ejercicios los están haciendo mal. O decimos eso para que ellos vean cambios a posteriori o las terapias no funcionan, ¿no? Y en esto hay que estar como muy encima. Y es trabajo, no es tocar, no es tratar, no es dar solo unos ejercicios, es un acto comunicativo Sigue siendo constante y acompañar, permanente. claro. Sí, sí. Yo esta Y es otra saber de las diario. cosas pues, que yo aprendí en tu curso y en el curso que tienes de feedback y me pareció, pero hubo una cosa que se me quedó como muy grabada, que es que la calidad de tus relaciones es proporcional a la calidad del feedback que hay en esas relaciones, ¿no? Y eso me dejó marcado, ¿no? En las relaciones con tus colegas de trabajo, en las relaciones con tu familia o en las relaciones con tus pacientes, cómo va de bien está en función de la calidad con la que hay ese flujo de información de feedback. Y me pareció impresionante porque realmente que a veces uno ve cosas que no funcionan, pero no se está dando cuenta de la forma en la que cada uno estamos devolviendo esa información o estamos ninguneando, digamos, la necesidad del otro de que tú de que des una información de contraste de lo que está pasando, que devuelvas un algo. Sí. Sí. Aunque sea Otra de las un algo como que a veces puede ser de apoyo o a veces puede ser un algo que pone el problema sobre la mesa. Pero es un valor que tú das a la relación por el feedback que das. Sí, y otra cosa que quería decir sobre el feedback, esto sí que es muy, muy importante porque creemos que damos feedback cuando decimos esto está bien o esto está Así, mal, así, o, sí, ¿no? sí. Entonces, hay feedback que digo yo que es insignificante, pero es un mimo, ¿no? Cuando alguien te dice, pues eso, o qué guapa estás, o qué bien va, o qué bien va el tratamiento, o qué contento lo veo. Y es un feedback de mimo y es insignificante en cuanto a que no genera cambio. El feedback que de verdad genera cambio, y no solo en el estado de ánimo momentáneo, es el feedback que es concreto. Ahora, por ejemplo, que estamos tanto con la evidencia y en el fondo, pues la ciencia necesita evidencia de que funciona, de que no funciona, ¿sí? Aunque a veces nos vayamos al extremo, ¿no? Porque los clínicos, pues, pero tiene que ser muy específico, concreto y en el área que tú quieras reforzar. Es decir, que a lo mejor, como decía antes, la actitud de la familia es buena, pues veo que vuestra actitud es muy positiva, que hacéis los ejercicios cada día, los 5 minutos que os hemos pautado. Sin embargo, cuando os los ejercicios, a lo mejor no escogéis el mejor momento porque él está cansado, no veo los resultados, contarme un poco. Entonces, tiene que ser sobre cosas muy, muy, muy concretas y específicas. Si alguien me dice, ¿qué piensas de este libro, Lucila? Pues voy a decir, me gusta. Da muy poca información, ¿no? O si alguien me dice, ¿qué tal pasó a una de mis compañeras el tratamiento de una familia? Uy, ¿qué tal funciona esta familia? Y entonces tú dices, bueno, está funcionando bien. Pues, ¿qué información le doy a mi compañera? No le doy ninguna información realmente de calidad, ¿no? Entonces, la calidad en el feedback depende Incluso de la incluso eso especificidad. con los padres. Cuanto más es como las pruebas, ¿no? Las pruebas clínicas, más es... Ay, te pierdo, Que es, Iñaki. que es,
Sí, yo creo que tenemos así la conexión un poco rara, que también esto pasa con los padres, supongo, que tú les quieres decir que va bien el Sí, tratamiento un poquito rara. y si tú les dices solo que va bien, que no es suficiente, que hay que concretar más en qué específicamente eso está yendo a mejor, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Cuando mejoras es específicamente en qué ha mejorado. Los test y las evaluaciones, por ejemplo, del neurodesarrollo con los test validados nos ayudan mucho, por ejemplo, porque lo específico, pero lo específico también tiene que ser un feedback que la familia pueda entender, porque Claro, entre tú y yo podemos hablar de percentiles, fenomenal. Y le contamos al pediatra y hablamos de percentiles. Y le contamos a otro compañero que entiende de desarrollo y hablamos. Pero a la familia no le cuentes percentiles, ¿no? Por ejemplo, en el test de Alberta, ¿no? Que ahora ya lo tenemos en español, ese test de Alberta con los dibujos que le decimos a la familia, estaba aquí y llevamos 2 meses de tratamiento. Y ha evolucionado más que 2 meses, porque ya hemos conseguido esta postura. claro. Esto ya se ha automatizado. Ves el recorrido que llevamos y cuando tú das información visual, igual que el lenguaje sensorial tiene que ser en el máximo de canales posibles, el feedback también tiene que ser en el máximo de canales posibles, con gráficos, con datos, ¿sí? Con todas esas cosas que nos ayudan a comunicar mejor. Yo esto que dices de lo visual y cuando estaba haciendo mi tesis, porque nosotros utilizamos como un tríptico para las familias sobre consejos para evitar la plagicefalia y es un tríptico muy atractivo y que está hecho pues basado en la evidencia. Y en la tesis, cuando estaba yo haciéndola, me di cuenta de que había gente que había estudiado ya que si las recomendaciones que hacían los profesionales estaban acompañadas de un tríptico, de una imagen, de una cartilla, de un flyer, de lo que sea, ya se había demostrado que seguían mucho más las recomendaciones la familia que si solo se hacía por vía verbal. Me pareció fascinante, porque siempre hay algún artículo que alguien que ha estudiado algo que a ti te interesa y luego te das cuenta, dices, ostras, pues es verdad, cuánto es de importante que las cosas no queden aquí solo en el aire, ¿no? ¿No? Que tengan una ¿Cuántas referencia veces? muy... Porque además tú sueles decir también que la mayoría de las personas o una gran cantidad de personas son muy visuales. ¿Esto es así? Que... Sí, somos aprendices, vivimos en un mundo visual, somos seres visuales y aparte de seres sociales, por eso la comunicación y la visión son mis pasiones, por acompañar al ser humano. Entonces, el 66% de los aprendices somos visuales. Pero también está este mal traducido proverbio chino de una imagen vale más que 1000 palabras. Y no es cierto, es una imagen potencia 1000 palabras. Entonces, pensemos todos en cuando nos han dado un diagnóstico o un pronóstico o nos han dado la explicación de algo que ocurre y con mucha cantidad de información técnica, si nadie nos hace un dibujo, un esquema, nos da una información escrita, ¿qué cantidad de información queda? Pues los estudios dicen que muy poca, muy poca. Mm, Y la mayoría de personas con una imagen podemos retener. La imagen puede ser una imagen externa, porque te hacemos un dibujo, o como dices muy bien tú, y ya así está demostrado, damos un tríptico para los consejos, ¿no? Para las familias, consejos genéricos y escritos, información sí, visual, aparte de auditiva, pero es visual. Eh, También hay el poder, que es otra de las habilidades mías favoritas, también usas tú mucho, Iñaki, es el poder de las imágenes internas. ¿Y cómo generamos imágenes internas? Mediante algo que es mágico para el ser humano, porque va directamente a su inconsciente, a la comprensión, salta cualquier dato técnico y es la metáfora. eso sería Una, una cuarta habilidad. sí, utilizar las metáforas como herramienta de comunicación. Y para eso también hay que entrar en el mundo de la familia. Y si quieres voy con un ejemplo que creo Sí, que por favor. muchos entenderán. Ujú. Eh, Aquí en Andorra, ¿no? Que vivimos entre montañas, la mayoría de personas han subido o conocen un pico. Está aquí en el lugar donde yo vivo, se llama el Casamaña, ¿no? Entonces, cuando yo voy a explicar qué es un problema de eficacia visual o un problema de desarrollo,
me gusta hacerlo con esa metáfora. Digo, cuando tú tienes que subir una montaña, ¿no? ¿Qué tal vas si vas bien calzado y no llevas mucho peso en la mochila? Me dicen, pues subo fenomenal. Digo, muy bien, pues cuando un niño aprende a leer y escribir, pero va descalzo, desnudo y con una mochila cargada de dificultades, subir le es muy complejo. Entonces, yo aquí no he explicado nada de lo visual, no he explicado nada del desarrollo, no he explicado nada de nada, pero en muy poquitas palabras, con algo que además los lleva a la montaña. Sí, yo la he subido, ¿no? Y te dicen así. Sí. O digo, aquí que vamos de tiendas, cuando vas de tiendas y quieres ir bien guapa, mamá, ¿cómo vas? Con tacones y bien mona, ¿no? Pero en cambio, cuando te vas al monte a correr o en bicicleta, te pones otro calzado, ¿no? Pues sí. Bueno, pues hay buen calzado y mal calzado para ir por la vida. Y un buen desarrollo de la vida es ir bien calzado, ¿no? Entonces, serían metáforas que explicarían un problema genérico, me salto los aspectos técnicos y la familia entiende dificultades, aunque luego yo me vaya, porque tengo que ir como clínico, a lo concreto. Entonces, Claro. y eso se generan imágenes internas mediante el uso de ese lenguaje metafórico, que seguro que a ti ahora se te ocurren cosas que quieres contarnos con eso, que tienes muchos ejemplos. Yo sí que es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Hacer con las metáforas en las formaciones. Creo que estas imágenes mentales es que nos llegan, sobre todo cuando tú me explicaste esto una vez, que hay imágenes generales para todos, ¿no? Hay como metáforas que todo el mundo lo entiende, ¿no? Que son como que pertenecen a la humanidad cuando utilizas ciertas cosas, ¿no? Y Universales, los universales, universales. eso es, sí. Y a mí es una cosa que me gusta y que lo veo mucho en las familias, cómo les ayuda. La complejidad de las palabras técnicas y entras en un ejemplo de su vida diaria y las personas lo agradecen, porque yo creo que muchas familias escuchan constantemente términos que no están, que en su interior no dicen nada, que a veces dan hasta miedo y que por mucho que sean exactos, no ayudan a las familias. Me parece Sí, fascinante lo de las metáforas. sí. Mm. A veces también otro de los trucos que uso, los trucos o de las cosas que me funcionan para entrar en el modelo de la familia es preguntarle a papá y a mamá a qué se dedican. Ah, Hay profesiones complejas que a lo mejor no se pone un ejemplo, pero hay profesiones en las cuales enseguida también como me gusta mucho coleccionarlas, cuando escucho una buena me la quedo, ¿no? sí, Pero poner el ejemplo de la profesión del papá o mamá para cómo situarlo en la dificultad o para hacer la analogía con lo que estamos encontrando o detectando, ¿no? Eso. Entonces, por ejemplo, si fuera, soy carpintero, y digo, bien, pues si eres carpintero, te darás cuenta que si tienes muy buena madera, pero que no sabes trabajarla bien y no la moldeas bien y no la acompañas bien y no la cuidas claro. bien, puede ser que esa preciosidad de mueble que podrías hacer no salga toda la belleza que hay en esa madera, ¿no? Por ejemplo, ahora me ha salido así pero que hay miles y miles de ejemplos que las personas podemos aprender a usar para hacer entender cosas y hacer eso que haces bien, que es transformar lo complejo en Simple. simple. En Mm. simple. Y eso, y las metáforas van directo al inconsciente y hablan para todo el mundo. Por eso los grandes contadores de historias siempre son grandes comunicadores. Entonces, pero las historias pueden ser cortitas y esas metáforas Claro. son como pequeñas historias cortas. Oye, fenomenal. Muy bien. Pues oye, vamos con el último. ¿Qué último elegirías? Es que Así no me acuerdo como... qué puse, aquí no me acuerdo. A ver si alguien tiene ahí el programa y me puede chivar y, y me puede Bueno, si no, la chivar. que te venga a la cabeza. Son cosas que pasan del directo, que digo, voy a hacerme la chuleta y la chuleta me la he dejado en el despacho. Otra, ahora se ha puesto un poquito en Eh, pausa la señal.
Si alguien me chiva de los que tenemos aquí de oyentes, seguro que hay alguien. Mira, ¿Hola? Marta, mira en el Insta. Está en el mail, sí, pero no puedo mirar el mail, Andy, porque estoy en el teléfono. No puedo mirar. Bueno, yo creo que de todas maneras, los 4, a menos que alguien me chive. ¿Qué otra cosa puse? Ah, ya lo tengo, ya está. Venga, Claro, mi bien, inconsciente. Los objetivos. bien. Muy bien. Saber plantear, que es otro de mis temas favoritos. Además, madre mía, ¿cómo me puedo olvidar de esto? Muy bien. Ay, qué pena, se va la conexión, se va. Y hay un montón de gente aquí escuchando, qué pena. Bueno, si no, ya volveremos a hacer otro. ¿Me oyes, Iñaki? Sí, yo te oigo. ¿Alguien Muy me bien. escucha? ¿Se me escucha bien? Muy bien. Eso, definir objetivos. Fundamental. Súper importante. Fundamental. Si cuando queremos decir algo, ¿no? ¿Verdad? Ir a algún lugar y no ponemos el objetivo, ¿dónde vamos? Hay una frase que dices tú mucho, que creo que es de Séneca. Sí, ¿Te acuerdas tú de la frase? sí. Sí, sí, sí. No hay viento favorable para el barco que no ¿Nos sabe la a dónde va. cuentas? ¿Sí? No hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde se dirige. No hay viento favorable para quien sabe. Para el barco que no sabe a dónde se dirige. Sí. Bueno, y ese es el tema. Y ese es el tema, que a menudo nos ponemos a hablar y, por ejemplo, en las entregas de informes, cuando entregamos los informes y contamos un poco a la familia, si queremos que la familia, ¿no? Alguna vez que hago intervención con equipos pequeños en Sí, clínicas y hacemos intervenciones sobre comunicación y me dicen, es que tardo mucho en entregar los informes. Digo, pero ¿cuál es el objetivo con el informe? Que la familia entienda todo. Que la familia entienda todo lo que a ti te ha costado no sé cuántos años entender. claro. Eso no es un objetivo, es muy difícil. Ahora, que la familia comprenda qué le ocurre y comprenda el plan de tratamiento, quiere decir que me voy a centrar en unas cosas, que voy a hacer unas cosas de una forma determinada y voy muy orientada. La familia no tiene que entender todo. Yo tengo un iPhone y no sé cómo funciona. Solo tengo que saber cómo va. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a una familia? ¿Qué le ocurre? ¿Qué plan tenemos? ¿Y qué vamos a hacer para ayudarle? ¿No? Entonces, hay ¿Y que cómo va, centrar los y cómo va objetivos a ir? cuando hablamos. Cuando hablamos en un tratamiento, en una evaluación, en un seguimiento. ¿Eh? Sí, que también lo que le interesa a la familia es cómo va a ir de bien ese tratamiento, cuál No es te el escucho. pronóstico. ¿No me escuchas? A mí, ¿Cuál es el pronóstico? Sí, ahora sí, ahora sí. eso es, eso es. Yo te voy Que un poquito perdiendo, las familias, pero ahí Andrea me dice que antes cuando he preguntado y creo que a ti se te pierde un poquito. a mí se me pierde, ¿eh? No te oigo, Iñaki. Ahora te has perdido. Te vas y te Ah, vienes, te vas y te vienes. No, pero yo te he vale. entendido lo que has dicho ahora, que es, ¿Qué tal ahora? a ver, ahora mejor, quizás. Pero ¿Ahora es mejor? red, es red, es internet. Sí, sí, vuelve a repetir esto último, Sí, si que te para las acuerdas. familias es muy importante el pronóstico, el también, ¿no? No solo el qué, Sí, el tal, sino qué posibilidades tiene de ir bien ese proceso, ¿no? sí. Y ya sabemos cuánto de importante es la implicación de la familia para que el pronóstico sea bueno. Y justo es ese momento en el cual debemos de saber contar cómo la implicación de la familia, el cambio de hábitos, cambio de rutinas y todo lo que vamos a hacer, aparte de lo que hacemos nosotros como profesionales, cada uno, va a determinar que ese pronóstico Claro. sea más favorable, ¿no? Y por eso también hay que aprender a consensuar los objetivos con la familia. Muy importante, aprender a consensuar los objetivos, porque yo como clínico puedo querer, esto también me pasaba al principio de mi carrera, que leía libros de estrabismos y yo decía, yo quiero que vuelvan a recuperar la binocularidad perfecta. Y muchas veces eso no es posible, ¿no? Es un mal objetivo ir Claro. con grandes criterios. Más vale objetivos más chiquititos, cada vez que los obtengamos vayamos a dar feedback,
constante y permanente, y vayamos subiendo escalones. Aunque tengamos un objetivo grande, también hay que tener en cuenta este modelo de la OMS, que también contamos muy bien en Tempi, ¿no? En qué medida, aparte de la estructura y la función, tiene dificultades esa personita en sus actividades diarias y en la La participación en sociedad. participación. Eso es. Si ponemos objetivos en esas áreas, es mucho más fácil para la familia medirlo, porque nuestros objetivos como clínicos van a estar en estructura y función, pero los suyos, donde quieren estar, es en la actividad y en la participación, ver mejoras en esas áreas, porque sobre estructura y sobre función se fiarán de lo que digamos nosotros, ¿no? Claro, Esa es, claro. bueno, así, de forma resumida, para mí la importancia de cada proceso comunicativo, cada fase en la terapia, cada vez que intervenimos con la familia, tener objetivos muy claros de comunicación. Si no, puede ser que nos perdamos en los laureles y que ellos salgan perdidos. Sí. Oye, una cosa. Yo creo que a la gente que nos está escuchando igual le interesa saber que tú estás a punto de publicar un libro sobre esto. ¿Puedes contarnos algo? Esto es encerrona, ¿eh? Expresión encerrona al estilo Iñaki Pastor. Cuéntanos. ¿Qué pasa? Sí, pues está gestándose un libro y creo que si todo va bien, la editora me está ayudando mucho a acabar de limpiar. El libro, el empaque está hecho, pero ahora estamos limpiando y organizando para que sea muy práctico. Me encantan los libros del Sevier de comunicación, me encantan, pero eso está hecho para quien va a dar una clase o a investigar o no sé qué. Pero los profesionales necesitamos herramientas como ya, prácticas. Entonces Claro, cuento todo lo que he averiguado en estos 25 años sobre la comunicación en el ámbito sanitario. También como me encanta modelar y ver qué otras cosas otros hacen, cosas que me gustan y cosas que no, porque hay que tener criterio también, hay que tener criterio. Por eso también hay que ver cosas que no te gustan. Y cuento ahí pues un poco lo que he aprendido en la formación durante estos años de recorrido, lo que he aprendido como formadora y todo lo que el grupo me ha aportado en esos años y todo lo que he aprendido a nivel clínico sobre la importancia de la comunicación en salud. Y eso va para los profesionales, pero también si eres un paciente. Siempre digo, como mínimo a mis familiares o a mis amigos, si vas al médico, si vas al terapeuta, si vas a alguien que te va a ayudar, ves con buenas preguntas. ¿Ves? Con buenas preguntas, porque muy bien. hoy somos asesores y los que nos asesoran son asesores nuestros. Nadie aquí hoy ya es Dios. Esto ya ha pasado a Dios está en su lugar, pero cada profesional, la comunicación es fundamental. Y el profesional que no se comunique bien contigo, pues a otro. Busca. Oye, Y esa es la y, herramienta. y más o menos Y cuándo es lo octubre. esperas y en qué En editorial y octubre. cuándo lo esperas. Octubre. En principio ya tenemos título, que no sé si puedo decir, o es mejor reservármelo esto. Igual podéis dar Y una la editorial sorpresa es más. ¿Sí? Más adelante, igual Aurum te lo Volátil. quieres guardar. Sí, lo guardo porque puede ser que a último momento se me ocurra cambiarlo. La editorial es Aurum Volátil y la editora quiere en octubre-noviembre. Vamos a ver, vamos a trabajar fuerte este verano para que eso pueda ser Muy así bien. y sea bien revisado, para que sea un texto serio, riguroso, con evidencia, pero práctico, básicamente práctico, para los profesionales tengan herramientas útiles para saber modelar, para definir objetivos, para usar el lenguaje, para todas esas cosas. Qué bueno, Así qué que bueno. Y luego también tienes a final de año un curso también, ¿no? Tienes también un curso sobre comunicación, que además sí, estás dándole vueltas para ver cómo facilitar que más gente pueda hacerlo. sí, el curso de comunicación es en diciembre. Tenemos la situación que tenemos y o nos adaptamos o morimos, Iñaki. Y me gustaría que el valor de las cosas que sé llegara a más gente
Yo antes del confinamiento igual tenía muy poquitos seguidores en Instagram y no soy muy fan de las redes, pero la verdad es que, por ejemplo, estas charlas contigo me encantan porque podemos ir aportando valor a muchas personas de una forma además gratuita y que llegue a mucha gente. Y para quien quiera un plus o un algo más, pues poder ofrecer eso de una forma online, también muy bien hecho, muy riguroso. Qué Estoy bueno. dando vueltas, observando, viendo el mercado y qué podemos hacer para que toda esta información llegue a más personas y que todo el que quiera profundizar en esto, aparte de estos tips o estas claves que damos de esta forma gratuita, pues pueda adentrarse en este fascinante mundo que te cambia como persona, como clínico, que cambia tus relaciones, que cambia tus resultados. Yo estoy súper satisfecho de la decisión que tomamos en la formación de Tempi, de que comunicación sea una parte obligatoria y fundamental de... Porque es que, ¿qué tipo de terapeutas somos si no podemos acompañar? O sea, no sé si alguien podrá conseguir que un niño gire más el cuello o no, pero lo que siempre podemos hacer es acompañar a las familias independientemente de hasta dónde podremos llegar. Y esa es nuestra primera obligación. La verdad es que estoy muy feliz de eso. Yo Y estoy me muy parece agradecida. que en ese sentido también me parece que apostamos por ser revolucionarios y por ser realmente... Sí, 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 sí. Y bueno, pues ya estamos ya cerca del fin. Estamos cerca También del conta... fin, tenemos Sí. una segunda charla, tenemos más charlas, no una, no, Uf, tenemos varias ya eso es. programadas, Eso varias. eso es lo que íbamos a contar, que hemos decidido seguir hablando. Que cuando empezamos a hacerlo, lo íbamos a hacer para una vez, ¿verdad, Lucila? Y digo, Sí, ¡uy, qué bien bueno, lo esta vez pasamos! solo. Sí, sí. Digo, pues si lo pasamos tan bien, ¿por qué no hacerlo? Entonces, que hemos decidido para todos que si os apetece acompañarnos, pues Lucila y yo nos juntaremos cada 15 días para hablar de lo que sea. Y en principio el próximo día creo que es el 13, 13. 13 de agosto. Luego se quedan grabadas también si alguien no puede estar o lo que sea. Y el próximo día creo que hablamos de un cambio de paradigma en la fisioterapia pediátrica. Eso es lo que vamos a hablar, ¿no? En qué ha llegado el momento de un cambio. Yo creo que es esta frase que me gusta mucho de no hay nada que pueda parar una idea a la cual ha llegado su hora. Esta frase me parece fascinante. Qué Y bonita pues el próximo frase. día vamos a hablar de una idea a la que ha llegado su hora. Una Muy fisioterapia bien. para todos los niños y una fisioterapia para todos los fisioterapeutas. Y eso es lo que hablaremos el próximo día. ¿Quieres terminar con alguna cosa así, o con una frase, o con una idea, igual una idea final de la comunicación y de su importancia? Pues me venía ahora, mientras también despedías, sobre lo abstracto y lo que es de todos y para todos siempre va a triunfar, siempre. Te diría que estoy tremendamente agradecida, Iñaki, porque yo hacía esto de la comunicación, empecé a dar clase porque me era de tanto valor y el día que fui a una clase y vi el poder que tenía eso, de hecho, llegué a mi casa y le dije a mi marido, voy a dejar el trabajo. Y me dice, ¿estás loca? ¿Cómo vamos a vivir? Y yo le dije, pues sí, estoy loca, pero me he enamorado de esto y creo que todas las empresas, todas las personas, todos los lugares de trabajo deberían conocer esto. Y lo hice porque la docencia también la hacemos en un punto por egoísmo, también por compartir, pero porque nunca aprendes tanto como cuando enseñas, porque quieres mejorarte cada día, por aportar más valor y más te gusta la docencia y más haces esto. Y un día viniste a verme y me dijiste, esto que haces es potentísimo. Y yo que a veces soy un poco ciega para mis cosas, te dije, de verdad, yo lo hago porque me lo paso tan bien, me gusta tanto, creo que da tanto empaque a las personas. Y cuando apostaste de esa forma por esto y ahora pues en Tempi también esto tiene un lugar, es una decisión de verdad que hace mucho tiempo yo vi en tus ojos eso y dije, pues parece que eso que a mí me entusiasmó tanto y me cambió tanto la vida puede interesar a otros. Entonces te estoy y te estaré eternamente agradecida.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queridos y queridas todas, se nos ha pasado el tiempo volando como siempre. Y Y se va a estamos, cortar. y estamos muy felices de haberos encontrado aquí y nos volvemos a ver 13 de agosto. 13 De de nuevo agosto. a las 9 de la noche. Gracias, gracias, gracias a todos. Chao. Adiós, adiós.